entonces vamos a iniciar. Para los que no me oyeron, les estaba contando que mi nombre es Viviana Pies Chacón. Yo soy abogada especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Tengo una experiencia más o menos de unos 16 años en el tema de seguridad social, pues de derecho laboral y pues manejando todo el tema corporativo. Espérense que esto está sucio, perdón. Ya, ahora sí. Bueno, les estaba contando que me han dado la posibilidad, la oportunidad de hablar sobre las responsabilidades legales en la prevención de riesgos laborales. Y es importante que tengamos en cuenta que nosotros como trabajadores tenemos la obligación de cumplir con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque adicional a que es una obligación como trabajador, el incumplimiento de esta responsabilidad, de esta omisión o de realizar actos inseguros es una falta grave, está contemplada así en el reglamento interno, pues en el reglamento interno de trabajo, no, sino en la normatividad laboral. Y adicional a esto, en el reglamento interno de trabajo también, y adicional a esto tenemos algunas consecuencias legales y también de carácter penal que necesitamos ser conscientes de las omisiones o las acciones que cometamos no siguiendo estas normas de prevención de riesgos laborales. Entonces, bueno, bienvenidos. Está el chat abierto. En cualquier momento ustedes me pueden hacer preguntas de lo que necesiten. Al final vamos a hacer un ejercicio práctico y bueno, pues nada, aquí estoy pendiente de las preguntas que tengan, voy a estar pausada para que ustedes me puedan preguntar y lo bueno es que les va a quedar esta transmisión para cuando quieran recordar, estudiar para la evaluación. Listo, entonces sigamos con nuestra presentación. ¿Cuáles son los objetivos de esta capacitación? El primero es identificar las responsabilidades en el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. La segunda es conocer las consecuencias del incumplimiento normativo y la tercera es establecer características y sanciones asociadas. Entonces, para esto, en el punto número 2, quiero que tengan en cuenta dos cosas. Aquí confluyen varias ramas del derecho. El primero, que es el derecho laboral. Este derecho es privado, pero tiene un carácter de público porque los derechos laborales tienen una protección especial del Estado, ya que el derecho al trabajo es un derecho fundamental. Entonces, digamos que tiene una protección especial del Estado y por eso es tan específico en las normas, en los cumplimientos que tenemos que hacer, en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Otro tema es la responsabilidad penal, porque digamos que una omisión o una acción, una orden que yo le dé a un trabajador o el hecho de no ponerme un equipo de seguridad y tener un accidente y poderle generar un accidente a los demás, una acción o una omisión, pues pueden tener también consecuencias penales como lesiones personales culposas. Ahorita vamos a hablar un poco del tema de la culpabilidad. Y el otro tema es un tema de responsabilidad civil. Y aquí ya cuando hablamos de responsabilidad civil es un tema netamente económico. Entonces, pues confluyen esas tres, ¿no? Uno, que estoy incumpliendo con las normas laborales. Dos, estoy cometiendo una acción que puede convertirse en un posible tipo penal. Y tres, pues eso también me va a generar unas consecuencias en dinero. Entonces, bueno, teniendo en cuenta estos tres aspectos de la legislación, continuemos. Entonces, vamos a ver cuál es el marco legal que tenemos en cuanto al sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces tenemos, lo primero es la ley 100 del 93 que habla de la seguridad social integral. ¿Cuál es la seguridad social integral? Pues es el esquema de salud, que es todo el tema de la EPS que trata los riesgos comunes y las enfermedades comunes.
El otro es la ARL, que es la administradora de riesgos laborales, que es digamos que la aseguradora que está encargada de los accidentes y enfermedades laborales. Y tres es el tema de la pensión, que pues nos cubre no solamente la vejez, sino también el tema de la muerte y el tema de una incapacidad. En el 2012 hubo una reforma al Sistema General de Riesgos Laborales con la ley 1562 de 2012. Ahí tenemos otros esquemas en cuanto a las normas legales. En el 2015, el decreto 1072, que es súper famoso, también hizo una reglamentación referente al tema de la seguridad y salud en el trabajo, y la ley 1751-2015 establece el derecho fundamental a la salud. Entonces aquí ya cuando hablamos de un derecho fundamental, hablamos de un derecho constitucional. Es decir, los otros derechos que hablamos, que es el derecho laboral, el derecho penal y el derecho civil, sobre eso está el derecho constitucional, que está aquí arriba. Ese es el que lleva todos los... Permítanme un segundito. Un segundito, que espérenme un momento, por favor. ¿Aló? Pero, espérame. Discúlpeme, un pequeño temita de logística, pero ya. Entonces estábamos hablando que está el derecho, los demás derechos acá, y encima está el derecho fundamental. Y estamos hablando que el derecho al trabajo es un derecho fundamental, y estamos hablando que el derecho a la salud es un derecho fundamental. Listo, continuemos. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es un proceso continuo que incluye políticas, planificaciones, aplicación, evaluación, mejora para anticipar, reconocer y controlar los riesgos laborales. Entonces, digamos que este es un sistema que tiene que estar engranado los diferentes actores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los primeros actores somos nosotros, los trabajadores, porque esto está dirigido a... esto está dirigido a la protección de nuestra salud. Entonces, lo primero es que debo protegerme a mí mismo. Esa es una obligación que tengo dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es un principio. Entonces, el principio es que debo siempre informar al empleador si me siento enfermo, si tuve un accidente, si necesito un auxilio, porque la salud es una prioridad. Segundo, debo informarle siempre a mi empleador si conozco o sé o pasó algún acto inseguro respecto a un compañero mío, o si está enfermo, o si se cayó o tuvo un accidente. Tercero, tengo la obligación de reportarlo. Si soy el encargado, el administrador encargado, tengo la obligación de reportarlo a, a la ARL. Es importantísimo, porque el no reportar esto a la ARL, pues también tiene unas consecuencias graves, y tiene unas consecuencias graves para la empresa. Entonces, para la empresa y para el trabajador que no hizo el reporte respectivo. Entonces, hay que tener en cuenta que este es un proceso continuo que debe estar engranado. Todos tenemos que trabajar. Adicional a eso, no solamente al protegerme yo y proteger a mis compañeros, pues debo tener en cuenta el uso adecuado de los EPPs. Tengo que tener en cuenta que si mi trabajo, o si yo no tengo una capacitación, digamos, en alturas, pues no me debo subir en alturas. Si dentro de mis funciones no se encuentra alzar un peso pesado, pues no alzar el peso pesado. Y es súper importante, ya que estamos hablando aquí con los jefes, es no mandar a los subalternos a realizar actos inseguros, porque no solamente estoy poniendo en riesgo su salud, que es un tema ya
de carácter penal, como les decía, sino que es un tema laboral, es un tema civil y esto le trae unas graves consecuencias a la empresa. Hay un tema que habla de la culpa patronal. Nosotros al realizar el aporte a la ARL como empresa, al realizar ese aporte a la ARL como empresa, nosotros estamos, digamos que cubriendo las contingencias de los posibles accidentes que puedan ocurrir. Pero si nosotros no somos estrictos en el cumplimiento de este proceso continuo, pues podríamos vernos abocados a un tema de culpa patronal. Y esto es supremamente delicado porque no solamente implicamos y le generamos un problema a la empresa que finalmente es una persona jurídica que también se mueve en razón a sus trabajadores y somos los trabajadores los que hacemos mover la empresa, que tiene graves consecuencias y graves consecuencias de cierre, de multas graves que ya podremos ver más adelante. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué responsabilidades laborales tenemos? Estas prestaciones asistenciales derivadas de un accidente o enfermedad laboral está delegada a la ARL mediante las cotizaciones, como yo les contaba. Cuando yo aporto a la ARL en el sistema de seguridad social integral, la ARL me va a cubrir esas contingencias, pero la ARL también me pone unas condiciones a mí como empresa y esas condiciones son, tiene que capacitar a su personal, tiene que entregar los elementos de protección personal, tiene que avisarme de las enfermedades a tiempo, tiene que avisarme de los accidentes a tiempo. De lo contrario, yo no le voy a responder. ¿Y quién tendrá que responder entonces? Como yo no hice lo que tenía que hacer la aseguradora, pues le tocará responder necesariamente a la empresa. Entonces, bueno, esta responsabilidad de la ARL incluye hospitalización, medicamentos e indemnizaciones e incluso pensiones, porque puede ocurrir que yo tenga una pérdida de la capacidad laboral superior al 50% y la ARL en ese caso pues nos va a cubrir esa contingencia de la pensión. Es importante que sepamos que la ARL la pensión la cubre al 100%, o sea, en el tema de régimen común, si es una enfermedad común o un accidente común, pues la pensión no va a ser al 100% de mi salario. Si es un tema de responsabilidad laboral, o sea, de un accidente o una enfermedad laboral, la ARL nos va a cubrir al 100%. Voy a parar un momentico aquí para ver si hay preguntas. No, no hay preguntas. Listo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque también el no reportar el accidente laboral pues hace que el trabajador no lleve su proceso a través de la ARL y lo lleve a través de la EPS y qué podría pasar en ese caso. Pues que si se llegase a pensionar, si le tocara la pensión, pues no le tocaría el 100%, a no ser que fuera el salario mínimo. Listo, ahora vamos a ver cuál es la responsabilidad administrativa en cuanto a el tema de seguridad y salud, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos que tener una vigilancia del cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y este tema lo hace el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es el ente encargado de verificar que se cumplan todos los requisitos, todos los parámetros para que el... Espérenme un segundito, creo que aquí hay una llamada, un segundito. Entonces, es el Ministerio de Trabajo el encargado de vigilar sí, de vigilar que exista el cumplimiento de ese sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Y hay unas sanciones graves en este incumplimiento normativo de seguridad y salud en el trabajo. Y esas consecuencias graves pues son para la empresa. Ahora, quiero que sepan que existe una acción llamada la acción de repetición. ¿Qué quiere decir esto? La empresa será llamada a responder, pero si en algún momento la empresa no responde,
diré, la empresa será llamada a responder. O sea, en primer lugar, quien es llamado a responder es la ARL, pero si la empresa no ha cumplido con los parámetros y los requisitos exigidos por el sistema de gestión y seguridad en el trabajo, la empresa es llamada a responder. Y la empresa será llamada a responder, pero la empresa podrá repetir, es decir, ir y hacerle el reclamo a la persona, al trabajador que no hizo el cumplimiento de esto. Entonces es la acción de repetición. Listo, yo pago, yo respondo, pero en ese momento, como no era mi responsabilidad como empresa, como era su función, estaba dentro de sus obligaciones laborales, pues yo voy a hacer una acción de repetición, es decir, voy a repetir contra ese trabajador. Eh, Eso en cuanto al tema laboral. Ahora vamos a hablar un poco de la responsabilidad civil. Aquí es donde les voy a hablar un poco de la culpa, ¿no? Entonces, en el sistema penal colombiano se divide la culpa, la preterintención y la intención. La culpa es que yo cometo un hecho sin, así lo dice la legislación colombiana, y dice sin el cuidado que tendría un buen padre de familia en el cuidado de su familia. Entonces, si yo no realizo actos seguros, si yo mando a mis trabajadores a realizar sus funciones sin tener en cuenta las normas del sistema de seguridad y salud en el trabajo, estoy actuando sin la responsabilidad que tendría un buen padre de familia. Esa es la culpa. La preterintención es que yo quiero generar un daño, pero se me fue la mano. Digamos, viene Pepito Pérez y yo lo que quiero es asustarlo. Y resulta que pasa Pepito Pérez y yo lo asusto y a Pepito Pérez le da no sé, un paro del susto que le da tan tremendo. Espérenme un segundito. Entonces le da un paro, pues hasta ahí llega. Hasta ahí, y le da un paro y se muere, pues mi intención era era pegarle un susto, pero lo maté. Esa es la preterintención. Y la intención es que yo quiero pegarle, quiero matarlo y lo mato. Entonces, en el tema de la responsabilidad penal, pues vamos a ver un poco, yo sé que estamos hablando de responsabilidad civil, pero para hablarles de la responsabilidad civil les quiero pues poner en contexto el tema penal. Entonces, en este tema vamos a ver un poco la culpa, que es el gran factor que puede determinar la responsabilidad de uno de los actores del sistema de seguridad y salud en el trabajo, y el otro, pues, es la preterintención, porque también yo puedo actuar con preterintención y causar un accidente laboral. Listo. Entonces, la responsabilidad civil dice que se responde por culpa comprobada en accidentes o enfermedades laborales. Por ejemplo, no entregué a tiempo los elementos de protección personal. Por ejemplo, mandé a un trabajador a realizar una labor sin la debida seguridad. Por ejemplo, mi trabajador me informó de un accidente y a mí me pareció que era un accidente pequeño y no lo informé, no seguí el conducto regular para que se informara a la ARL. No llené los requisitos que me pide la ARL para reportar un accidente laboral. Digamos que esa es la culpa. Actué con culpa porque no actué con la debida responsabilidad. Otra cosa puede ser que yo decidí cometer un acto inseguro y con eso me hice un daño a mí mismo. Pues eso también es actuar por culpa. Y cuando yo actúo con culpa y no actúo bien, pues tampoco tengo derecho a acceder a esas prestaciones laborales que me generan el tema de un accidente de trabajo. Ahora, aquí pongo un asterisco porque no están así, pero también en el tema de la indemnización o de las garantías o protecciones que me tenga que dar el sistema, pues evaluarán si hubo o no hubo culpa mía. Porque hay un principio en derecho que dice que nadie puede alegar en su favor su propia culpa. Listo. Eh,
¿Qué cubren esas indemnizaciones por responsabilidad civil? Cubren daños morales, el daño emergente y el lucro cesante. ¿Qué son los daños morales? Pues lo que me causó a mí el accidente de trabajo. Posiblemente me caí, tuve que estar unos meses en cama, recuperarme, todo el tema de las terapias que tuve que hacer, la pérdida de capacidad laboral que tuve con esto. Por ejemplo, tuve un acto inseguro y a través de una máquina de prensa me corté una falange o un dedo o dos dedos. Pues ese tema son los daños morales, el tema que me crea a mí la pérdida del dedo, por no ir más lejos, ¿no? Por no ir por una pérdida, no por ir a una pérdida de la vida de una persona. Entonces, digamos que en este tema, pues están las indemnizaciones. También tenemos el daño emergente. El daño emergente es lo que me causa el accidente, ¿no? ¿Qué me causó? Me tocó ir al médico, paré de ganar dinero. Bueno, no vamos a parar de ganar dinero porque dentro de las prestaciones que cubre la ARL es el salario que tengo, digamos que esa prestación está cubierta, es la que cubre la ARL a través del cubrimiento del 100% del salario. Ahora, si yo como jefe o como responsable de realizar el reporte al ARL no lo hago y lo llevan por la APS y se hace a través del tema común, pues no le van a pagar esa incapacidad al 100%, sino que se la van a pagar al 75%, 67.7%, o dependiendo el número de días va disminuyendo. Entonces, también tengo la responsabilidad en cuanto a que necesito garantizarle a ese trabajador que ese daño emergente que está sufriendo en razón al accidente o enfermedad laboral, pues esté 100% cubierto. Y el lucro cesante es aquello que yo dejo de percibir. Es, sí, es lo que yo dejo de percibir, es por lo que me quedo cesante. Hay procedimientos legales que son iniciados por el trabajador o por sus familiares. Normalmente, estos procedimientos legales o judiciales son iniciados en contra de la empresa, pero como les digo yo, pues existe la acción de repetición. Ahora vamos a hablar un poco de la responsabilidad penal. Esto se deriva de acciones dolosas o culposas que resultan en graves accidentes laborales. Entonces, como les hablaba hace un momentico, estas acciones dolosas son exactamente cuando yo tengo la intención de hacer algo. Entonces, tengo la intención de hacerle daño a esta persona y le hago el daño. Tengo la intención de hacerle un daño y le hago un daño mayor. Esta es la preterintención y la intención, lo que les decía, es el dolo. Y las culposas es, yo no quería hacer esto, pero no actué de forma responsable, no actué conforme a las normas y deberes legales que tengo. No solamente tengo deberes legales en el ámbito laboral, respetando y cumpliendo con el sistema de seguridad y salud en el trabajo, sino que también en el ámbito civil y también en el ámbito penal por omisiones o acciones que yo cometa. Es importante que tengan en cuenta que en el ámbito laboral no solamente tengo yo responsabilidad como empleador y del cubrimiento de estas acciones legales, de estas prestaciones sociales, sino que también tengo una obligación como trabajador y como jefe. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que al no cumplir este sistema, estas normas de seguridad y salud en el trabajo, no solamente me estoy viendo abocado a unas responsabilidades penales y civiles, sino que también puedo tener unas consecuencias sancionatorias a través porque es un incumplimiento a mis funciones. Entonces puedo tener sanciones, puedo tener llamados de atención, puedo tener suspensiones del contrato de trabajo o incluso puedo tener la terminación del contrato de trabajo porque esto es una falta grave. Listo. Ahora hablemos pues de la responsabilidad penal. Entonces, esta responsabilidad penal deriva de esas acciones u omisiones dolosas, culposas, que resultan en accidentes graves de trabajo. Estos delitos, pues necesariamente tienen que ser investigados por la
por la fiscalía y pueden ser concluidos como lesiones personales, incluso un homicidio. Entonces, pues el tema es delicado porque si en un mal manejo un compañero pierde un dedo o yo mismo pierdo un dedo o al no informar mi trabajador se cayó, se pegó, mejor dicho, se cayó de espalda y se tuvo unas lesiones en la columna y yo no informé y no dije nada y él tampoco dijo nada y eso se le fue agravando y se le fue convirtiendo en eh, una enfermedad laboral grave, pues esto puede terminar siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación y podríamos terminar siendo culpables de lesiones personales, que es lo mínimo, y aquí estamos hablando de posibles homicidios, que puede ser un tema bastante delicado. Entonces, quien investiga y quien acusa es la fiscalía y el juez penal es quien impone esas sanciones, que pueden incluir incluso la prisión. Ahora vamos a ver el tema de las multas y sanciones del sistema de seguridad, el sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo. Pero quisiera aquí parar y ver si ustedes tienen algunas preguntas al respecto. Listo, calidad. Entonces, si quieres, pues te digo calidad, porque ese es el usuario que está, pero me puedes empezar a escribir una por una. Me las puedes escribir a través del chat. No sé si tal vez me las quieran, si calidad no me las puede hacer. Ah, bueno, ya está. Dice, uno, en caso de la dotación, en caso en que la dotación, en caso de la dotación, bueno, yo imagino que es en caso en que la dotación esté en mal estado y ocurra un accidente, ¿a quién se le atribuye la culpa? Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que si yo tengo la dotación en mal estado, una cosa es la dotación y otra cosa son los elementos de protección personal. Entonces, en cuanto a si la dotación está en mal estado, en cuanto al tema de la dotación, hay que tener en cuenta que la dotación se debe entregar en 4 oportunidades. Espérense, les voy a decir qué meses. Espérenme un segundito. En abril, en septiembre, 3 veces al año. En abril, en septiembre y en diciembre, si no estoy mal. Espérenme un segundito. Sí, eso está en el artículo 230 del Código Laboral y efectivamente son en abril, en septiembre y en diciembre. Esperen, es que no tengo. Sí, el 30 de abril, el 31 de agosto y el 20 de diciembre.
Es importante que los empleadores cumplan con esta obligación para los trabajadores que devengan hasta menos de 2 salarios mínimos. Entonces, aquí lo primero, ay, un segundito. Listo, aquí me preguntan y si ya se informó de dicha situación empresarial a la empresa, listo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la dotación se entrega en estas fechas. Si la dotación tiene que ver con el tema del sistema de seguridad y salud en el trabajo, tengo que informar a la empresa y dejar la trazabilidad y ahí el encargado será la persona administrativa. Ahora, si estamos hablando de elementos de protección personal que pueden ser como las botas, los cascos, los guantes, las gafas, la empresa debe proporcionar estos elementos. Ahora, no es solamente una responsabilidad de la empresa, es también responsabilidad mía como trabajador el conservar estos elementos en buen estado. Entonces, una cosa es la dotación y otra cosa son los elementos de protección personal. Si el tema de la dotación tiene que ver también con elementos de protección personal, deben estar en buen estado para la protección. Ahora, si es un simple desgaste, un simple rayón del casco, que los guantes están sucios, pues tiene que ser que ponga en riesgo mi salud. Buenos días. Listo. Si ya se siguió el conducto regular y se informó de dicha situación a la empresa, pues digamos que en la empresa cae esa responsabilidad, pero también es responsabilidad mía como trabajador hacer el cuidado de estos elementos. No sé si ya tienen más preguntas. Sí, yo estoy pendiente de las demás preguntas que tengan. Aquí me hacen una pregunta. Si una persona del equipo tiene zapatos de dotación, pero un día no los trae y se resbala por las escaleras, ¿el accidente de quién es la responsabilidad lo cubre la ARL? Muchas gracias por tu pregunta. Eh, pues hay que reportar ese accidente laboral a la ARL y efectivamente es un accidente laboral y lo cubre la ARL. Sin embargo, ya no existe una responsabilidad de la empresa en ese sentido porque fue un incumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo del trabajador. Entonces, no solamente pues tiene la responsabilidad de cuidar su propia salud, sino que también tiene la responsabilidad de haberse infringido un daño. Entonces, digamos que sí hay una protección especial, pero no puede reclamar ni alegar que existió una culpa patronal porque es responsabilidad exclusiva de él. Y adicional a eso, pues se va a ver abocado a un proceso disciplinario por una falta y por un incumplimiento de sus funciones como trabajador. Listo. Por aquí me pregunta calidad. Me dicen que sí, en varias ocasiones ya se ha reportado el estado de la dotación. ¿Qué otra acción se debe tomar?
no, ya con esto es suficiente y creo que con esta información que estamos grabando es suficiente. Lo que sí lo debemos hacer y reportar ante pues calidad, ¿no? Y ya calidad tendrá la obligación de hacer que esto se cumpla. Ahora, los elementos de protección personal, que sean, que tengan un simple desgaste por el uso y que no pongan en riesgo la salud de los trabajadores, se pueden seguir usando. Ahora, si dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo, yo tengo que tener esos elementos de protección con unas ciertas calidades, pues ya existe una responsabilidad patronal. Entonces, yo creo que con esta información ya es suficiente porque aquí ya está pues la empresa enterada. ¿Listo? Aquí me pregunta. Nosotros tenemos un jardín infantil en el que hay varios bebés. Al alzar los bebés de forma inadecuada puede generar lesiones permanentes. ¿Qué obligación tengo como jardín para prevenir esto? Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Eh, en ese sentido, lo que debe hacer el empleador y lo que también podríamos hacer en Modultec es que mejor dicho, los actos que puedan llegar a ser inseguros tienen que ser capacitados. Entonces, es necesario formar equipo o en conjunto con la ARL solicitar capacitaciones al personal para poder alzar esos pesos pesados, en este caso que son los bebés, en el caso de nuestra empresa podrán ser, no sé, materiales pesados, entonces sí tenemos que tener una capacitación en cuanto a cómo alzar, si nos debemos agachar del todo, si debemos tener un cinturón de seguridad, un cinturón de peso para alzar esos pesos, hasta qué límite yo puedo alzar esos pesos y eso yo lo puedo hacer en conjunto con la ARL. Esa es como la prevención de esos riesgos. No sé si en calidad tengan más preguntas. No, voy a preguntarle a Andrea aquí si podemos seguir o no. Calidad. Andrea, no sé si tú le puedas compartir aquí ya está. Sí, una persona no cuenta con la capacitación para realizar una labor, pero aún así la asigna a esa actividad, ¿cómo se debe manejar? Pues necesitamos nosotros garantizar como jefes y coordinadores, digamos que como líderes de la operación, que esa capacitación, que las personas que van a realizar una labor estén capacitados para realizar esa labor. Si no están capacitados para realizar esa labor, yo como jefe no lo puedo enviar ni como empresa lo puedo obligar a que realice esa labor. Y ahí esa responsabilidad pues cae directamente sobre los líderes que están dando esas órdenes a los trabajadores. Entonces se debe manejar solicitando directamente al encargado del sistema de seguridad y salud en el trabajo, no sé si sea recursos humanos, no sé si sea directamente la gerencia, que se haga la capacitación al respecto y si antes no se puede hacer esa capacitación, entonces yo como líder debo decir, lo siento mucho, pero no voy a mandar a mi colaborador a realizar esto porque es un acto inseguro.
No sé si de pronto tengan más preguntas o seguimos. Bueno, yo voy a continuar, sin embargo, si tienen alguna pregunta, pues me la van haciendo y yo estoy pendiente de, aquí está. Por negarme a realizar dicha labor o asignar a dicha persona que me pueden sancionar o llamar la atención, si tú estás en cumplimiento de las normas del sistema de seguridad y salud en el trabajo, no te pueden sancionar ni te pueden obligar. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo con tus funciones como trabajador. Y no solamente estás cumpliendo con tus funciones como trabajador, sino como ciudadano, porque también te puedes ver abocado a responsabilidades penales. Entonces, en ese sentido, no tiene sentido, valga la redundancia, que te llamen la atención o que te obliguen a hacerlo, porque tú estás haciéndolo en razón a el cumplimiento de unas normas legales. Ahora, si tienes la obligación o si te pueden llamar la atención o si puedes tener un incidente disciplinario si no prevés esa situación. Es decir, yo sé que hoy voy a realizar yo sé que esta persona, sus funciones van a ser realizar este tipo de acciones y yo no la mando a capacitación a tiempo o no me doy cuenta que no estuvo en capacitación o no hice el seguimiento debido o no le informé a la persona encargada. En ese sentido, sí sí puede ser llamado a un proceso disciplinario, pero de todas maneras no puedes ser obligado a mandar a la persona. O sea, dirás, listo, ya no la capacité, ya no lo hice, pero no voy a mandar a esta persona a realizar esta función o esta labor o esta acción. Ahora, ¿qué debo hacer? Porque también debes tener digamos que un plan de acción referente a eso. Voy a solicitarle a la empresa que le realice la debida capacitación. Calidad, ¿tiene más preguntas? Vale, listo. Entonces continuemos. En cualquier momento pueden interrumpir, me preguntan, esto es para ustedes, lo que necesiten. Listo. Entonces vamos a continuar. ¿Cuáles son esas multas y sanciones basados en el decreto 472 y 1072 de 2015? Antecedentes de la norma, pues tenemos la ley 1562 de 2012 que estableció las multas y sanciones generales. En el año 2013 la ley 1610 otorgó competencias a los inspectores de trabajo para clausurar empresas. Por eso les digo que el Ministerio de Trabajo es el encargado de revisar y vigilar que que exista el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué pasa? Las empresas tienen la obligación de subir en marzo todos los sistemas de gestión, tener sus matrices, tener todos los comprobantes de capacitación, de reuniones, del COPAST, mejor dicho, que esté muy bien armado este sistema de gestión y que se siga directamente con el cumplimiento de estos. Si no, pues vamos si no tenemos este cumplimiento, pues vamos a tener posibles multas. Estos antecedentes sirvieron como base para un decreto que es el decreto 472 de 2015. El decreto 472 fue integrado al decreto 1072 de 2015 y está vigente en sus artículos 2.24, 2.2.4
2.11.1 al 2.2.4.11.13, que define los criterios para aplicar las sanciones por incumplimiento. Estas actualizaciones de las multas están en el decreto 2642 de 2022, que ajustó las sanciones a unidades de valor tributario VT y reemplaza los valores expresados en salarios mínimos vigentes. Entonces, esto significa pues que el valor de estas multas es superior. El capítulo 11 del decreto 1072 establece criterios para evaluar la gravedad de las infracciones, define procedimientos para las clausuras o cierres de las empresas, determina derechos de los trabajadores y obligaciones empresariales y requiere reportes de accidentes y enfermedades laborales en 2 días hábiles. O sea, no hay más plazo para hacer este reporte. Ahora, si queremos ampliar, digamos, el tema del capítulo del decreto 1072, porque sé que me van a hacer preguntas, sí nos va a tocar buscar otro espacio para hacerlo porque es amplio. Y pues sería importante que lo abordáramos de una manera adecuada y nos toma más tiempo del que tenemos determinado para esto. ¿Cuáles son los criterios para las multas y sanciones? La reincidencia y la resistencia a las supervisiones, el uso de medios fraudulentos, el daño o peligro generado a los trabajadores y la ausencia de actividades de promoción y prevención. Esto que estamos haciendo es una actividad de promoción y prevención, porque esto que estamos haciendo también nos va a ayudar a prevenir esos accidentes, sobre todo en cabeza de nuestros líderes. ¿Cuál es la cantidad de multas por el tamaño de empresa? Las microempresas tienen que pagar hasta 631.51 VTs por accidentes mortales. Las pequeñas empresas hasta 3.946 VTs por accidentes mortales. Las medianas 10.525.21 y las grandes 26.313. Esto es una cantidad alarmante, o sea, básicamente la empresa se puede acabar. Permítanme un segundo. Listo, básicamente la empresa se puede acabar. ¿Qué significa una clausura o cierre del lugar de trabajo? Esta clausura o cierre puede ser temporal o puede ser definitivo, según la gravedad del accidente. La ley 1610 de 2013 permite cierres entre 3 y 120 días hábiles. Por ejemplo, yo no sé si ustedes oyeron, yo creería que sí, el caso de la artista en Andrés Carne de Res que se quemó la cara. Si vieron las implicaciones legales que tiene el tema, no solamente para Andrés Carne de Res, sino también para los demás trabajadores, para los líderes, mejor dicho, aquí confluyen muchos actores del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y precisamente lo que se está investigando es si se requiere o no un cierre del lugar. Porque existían o no existían los elementos para apagar un incendio, y esto no solamente en el tema laboral, sino también en el tema civil, además porque Andrés está, pues ya todos sabrán que está lleno de muchos elementos que pueden llegar a generar incendios. Si este acto que realizó la trabajadora fue ordenado por la empresa o no fue ordenado por la empresa, entonces aquí está toda la investigación y entran todos los actores para que finalmente o la empresa tenga que pagar una multa o sea clausurada o tenga que pagar una multa y ser clausurada. Voy a parar aquí un momento, voy a esperar unos 30 segunditos para ver si por acá tenemos alguna pregunta en cuanto a eso. No sé si quieran hacer un comentario sobre el hecho o... Voy a continuar mientras ustedes hacen sus preguntas, si no, no pasa nada. ¿Qué necesitamos tener? Perdón, dentro de digamos, dentro de todo este sistema que se crea a través de la actualización de las multas,
hay unos planes de mejoramiento. Estos planes de mejoramiento son ordenados por los inspectores de trabajo para corregir los incumplimientos. ¿Qué deben hacer? Pues deben incluirse actividades responsables, plazos y deben estar enfocados a superar las irregularidades en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué pasa? Sí, yo tengo, digamos que este sistema tiene una mejora continua. O sea, yo a partir de la experiencia, a partir de lo que me pasa con los diferentes actores, tengo que irlo mejorando continuamente, 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 continuamente. Entonces, estos pueden ser ordenados por los inspectores o lo puedo realizar yo directamente desde el área de calidad como empresa. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que estar enfocados a superar las irregularidades del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, voy a poner algo sencillo. Hay un escalón que está, que no se ve, que es un piso del mismo color, que es oscuro y que no se ve que hay un escalón. Entonces, ¿qué debo hacer? Una persona se cayó ahí. Entonces, ¿yo qué debo hacer si la persona se cae? Pues hablar con calidad, mirar con el comité de seguridad y salud en el trabajo y mirar con el Comité Paritario de Salud Ocupacional y mirar qué podemos hacer. Entonces, de pronto digamos, no, lo que podemos hacer es poner una cinta amarilla que informe, un letrero que diga, cuidado, peligro de caída, informarle, capacitar a los trabajadores en cuanto a eso, y no solamente poner la cinta, sino que esa cinta tenga, digamos que un material que permita que yo no me resbale o los trabajadores no se resbalen. Esto es lo que tenemos que estar haciendo en mejora continua. Por eso en calidad siempre están alimentando la base de riesgos laborales, mirando qué normas salieron nuevas, mirando qué nuevas gestiones pueden realizar, qué nuevas acciones, qué nuevas prevenciones, cuáles son las capacitaciones necesarias. Esta capacitación es un claro ejemplo de eso. Ahora, bueno, digamos que aquí ya llegamos como, estamos llegando como hacia el final de la charla. Y lo que vamos a ver es qué pasa si ocurre un accidente, cuáles son las responsabilidades legales para los jefes y coordinadores. Entonces, ¿cuál es el problema general? Permítanme un segundito. Entonces, ¿cuál es el problema general? Espérense, yo miro por acá si me han escrito alguna pregunta. No. Bueno, antes de esto, quisiera saber, ¿tienen alguna pregunta en cuanto al tema de las multas y las sanciones? Voy a dar aquí un momentico. Bueno, creo que no tenemos preguntas. Entonces vamos a mirar qué pasa si ocurre, si llegase a ocurrir un accidente. El problema general. En numerosas ocasiones los jefes y coordinadores toleran o no intervienen ante la ejecución de actividades laborales en condiciones inseguras. ¿Qué puede pasar también? Los trabajadores realizan tareas sin el equipo de protección personal, los CPPs adecuados o bajo procedimientos no estandarizados. También tenemos que tener procedimientos estandarizados.
Las condiciones peligrosas no son reportadas oportunamente ni se implementan medidas correctivas para prevenir estos riesgos. ¿Cuál es la consecuencia? Pues esto puede generar accidentes que resulten en accidentes graves, lesiones permanentes o incluso en pérdidas de vidas humanas. El escenario realista. Entonces, imagina que eres un jefe en una obra de construcción. Es un día normal hasta que decides en tu rol de supervisor pedirle a un trabajador que suba a una plataforma de 10 metros de altura para ajustar una viga metálica, sin verificar si lleva puesto el arnés, sin verificar si lleva puesto el arnés, me fui, sin verificar si lleva puesto el arnés de seguridad ni asegurar de que el área esté completamente equipada con las medidas preventivas que el trabajador accede al pedido. Con medidas preventivas. El trabajador accede al pedido porque el jefe lo ordenó. En pleno trabajo, el trabajador pierde el equilibrio y cae al suelo, resultando en lesiones graves que lo incapacitan de manera permanente. En el peor de los casos, el accidente puede ser fatal. Entonces, vamos a desmenuzar un poquito vamos a desmenuzar un poquito este caso. Entonces, eres un jefe y ordenas decirle al trabajador que suba a una plataforma de 10 metros. Entonces, yo como jefe le digo al trabajador, suba a esta plataforma y hay un accidente. Entonces, ¿aquí de quién es la responsabilidad? No solamente del jefe, también es una culpa del trabajador. ¿Por qué? Claro, me está pidiendo esto el jefe, pero yo he tenido las capacitaciones necesarias para saber que no me puedo subir sin arnés, porque tampoco puedo delegar toda mi responsabilidad al jefe directamente. Ahora, también hay una responsabilidad de la empresa, porque aunque la empresa haya hecho todas las capacitaciones, haya realizado toda la documentación, tengo al día las matrices, tenga al día todo el tema del sistema de seguridad y salud en el trabajo, yo como empresa soy el llamado a garantizar eso. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que dentro de los 2 días siguientes yo no le informé a la ARL. Y ahí también me veo abocada a hacer un pago adicional. Ahora, ¿qué es importante? No solamente que el jefe verifique que el trabajador lleva puesto el arnés de seguridad y que el área esté completamente equipada con medidas preventivas. Es necesario que el trabajador verifique si lleva puesto el arnés y que el área está completamente equipada con medidas preventivas, pero también es obligación de la empresa verificar que el área esté completamente equipada con medidas preventivas, ¿cierto? También es obligación del trabajador informar si el jefe le está realizando órdenes para cometer actos inseguros. En este caso, si el trabajador no cumple con la petición de realizar esta función como acto inseguro, de ninguna manera puede ser llamado, le puede ser llamada su atención o puede ser suspendido o se le puede aplicar alguna medida disciplinaria, ¿verdad? Ahora, si va a responder la ARL, claro que la ARL va a responder porque está cubierto por estos accidentes laborales, pero va a venir a revisar si hubo o no un acto seguro o inseguro, si estaba previsto que se podía caer, si no estaba previsto, si usó el arnés, si el arnés estaba lo suficientemente, como me preguntaban ahorita, estaba lo suficientemente equipado o era lo suficientemente... como les dijera yo, o era lo suficientemente seguro para proteger esta vida, o si solamente se necesitaba el arnés o se necesitaba algo más, o si se subió sin el arnés, pero y tampoco tenía el casco. Entonces, bueno, pues este es un tema delicado que yo quisiera aquí parar y que me dijeran si en este escenario real tenemos alguna duda.
Bueno, digamos que voy a terminar aquí con esto y mientras ustedes me hacen las preguntas. ¿Qué sucede después? Los equipos de emergencia llegan, pero la situación ya está fuera de control. Los inspectores del Ministerio de Trabajo investigan el caso y comienzan a cuestionar. ¿Quién dio la orden? ¿Por qué no se verificaron las condiciones de seguridad? ¿Dónde estaba el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Quién será considerado responsable? ¿El jefe inmediato por haber emitido la orden sin garantizar un entorno seguro? ¿La empresa por no implementar medidas adecuadas ni capacitar correctamente a sus empleados? ¿Qué consecuencias legales enfrenta el jefe? ¿Una posible investigación penal por negligencia? Estas sanciones incluyen prisión y multas. ¿Qué responsabilidades recaen sobre la empresa? La empresa será obligada a pagar las indemnizaciones económicas a la víctima o a su familia, además de enfrentar las sanciones administrativas, que pueden ser también el cierre, las multas. A la empresa pues no la pueden meter a la cárcel, pero sí está obligada a pagar multas altísimas y, y enfrentar el cierre de la empresa. Bueno, pues hasta aquí va la presentación. No sé si para todos quedó claro, no sé si quieran, bueno, les quería yo agregar aquí un poquito de temas del capítulo 11 que les dije que luego hablábamos de ellos, pero pues les quiero dar como un brochazo de ese sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, primero les quiero contar que el capítulo 11 del decreto 1072 de 2015 hace parte de las disposiciones relacionadas con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En este capítulo se incluyen normas sobre las obligaciones generales y específicas de empleadores y trabajadores, la implementación del sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo y las directrices para su funcionamiento. ¿Cuáles son los puntos claves? Aplica a todos los empleadores públicos y privados, contratantes del personal bajo diferentes modalidades, organizaciones del sector corporativo y solidario y cualquier tipo de entidad contratante de trabajadores en Colombia. No solamente de trabajadores empleados a través de la figura de contrato laboral, sino también para contratistas, subcontratistas, cooperativas y trabajadores independientes. De hecho, les quiero contar que los trabajadores independientes también tendríamos que tener un sistema de seguridad y salud en el trabajo. O sea, toda empresa, si tenga una sola persona, tiene que tener este sistema de gestión. ¿Cuáles son las obligaciones de los empleadores? Diseñar e implementar el sistema de seguridad, de gestión de seguridad y salud en el trabajo de manera acorde con la naturaleza de los peligros identificados por la empresa. Asignar recursos financieros, humanos y técnicos suficientes para garantizar el cumplimiento de las actividades relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. Asegurar que los trabajadores reciban la capacitación necesaria y obligatoria para los temas de riesgos laborales. ¿Cuál es la responsabilidad de los trabajadores? Cumplir estrictamente con las normas de seguridad y salud en el trabajo, participar en la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, informar oportunamente sobre las condiciones peligrosas e inseguras que se identifiquen en su lugar de trabajo. ¿Cuáles son los componentes de este sistema de gestión? Evaluación inicial para establecer el estado actual de la organización frente a los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo. Una política y unos objetivos claros en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y programas de capacitación, inspecciones y control de peligros y riesgos. Esto debe ser constante. ¿Se acuerdan que hablamos que esto es un tema que está en movimiento, este sistema? Que tiene un mejoramiento continuo, que se debe estar implementando continuamente. Bueno, ¿qué requisitos me piden para la auditoría y seguimiento? Permítanme un segundito. Listo. ¿Cuáles son los requisitos de auditoría y seguimiento? Pues hay una realización de auditorías internas y externas para evaluar la eficacia del sistema. También estamos siendo evaluados todo el tiempo por la ARL. Permítanme un segundito.
por la ARL, implementación de acciones correctivas y preventivas derivadas de estas auditorías. Entonces, esas auditorías no solamente son internas y no solamente las tiene que realizar el área de calidad, sino que también son externas para evaluar la eficacia de ese sistema. Normalmente las externas, pues es la ARL o también nuestros clientes que necesitan que tengamos un sistema, necesitan también garantizar que nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo esté acorde con sus políticas. ¿Cuáles son las sanciones? Pues se destacan las sanciones administrativas para los empleados que incumplen con las disposiciones, incluyendo multas, suspensiones, llamados de atención, también para los empleadores que incumplan con estas disposiciones, incluyen multas, suspensiones, cierres incluso. Entonces, este era como el brochazo general que les quería dar del capítulo 11, que está diseñado para estructurar y reglamentar cómo las empresas deben cumplir con la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es importante tener en cuenta que las empresas están conformadas por personas. Esas personas somos nosotros mismos. Entonces, claro, la empresa es una persona jurídica. Muchas gracias, Rubén. Por ahora no existe ninguna, figura jurídica que, se me fue lo que les iba a decir. No, lo que les quería decir es que, pues digamos que este es el sistema general. Deben cumplir con la materia de normatividad y salud en el trabajo en Colombia y ya, la empresa es una persona jurídica, o sea, no tiene vida. Entonces, ella no está siendo llamada a responder penalmente porque pues una empresa no la pueden meter a prisión. Solamente le pueden, digamos que cerrar el establecimiento, le pueden cobrar multas, pero lo que sí se puede es repetir contra los empleados y no solamente repetir la empresa, sino también es posible que los mismos trabajadores, el mismo subalterno que yo le pedí que realizara un acto inseguro me pueda denunciar y yo tenga un tema ante la fiscalía, ante la rama penal, sino también su familia. Se murió, oiga, este señor lo ordenó a realizar esto. Entonces, bueno, espero que haya sido para ustedes de gran agrado la transmisión. Espero que les hayan quedado claras bastantes cosas. Voy a esperar un momentico en línea que tengan más preguntas. Bueno, pues aquí igual va a quedar grabado, ustedes van a poder revisar esto. Yo voy a enviar la presentación para que tengan, digamos que memorias de esta reunión también. Cualquier duda que tengan, pues me la pueden hacer llegar a través de Calidad o de Andrea. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención, su participación. Les mando un abrazo grande de Navidad. Que pasen felices fiestas y que nos cuidemos mucho. Ah, bueno, les voy a hacer una recomendación navideña y es que, pues claro, todos estamos celebrando en familia, pero no es posible que lleguemos con guayabo o que lleguemos trasnochados a realizar, gracias Lorena, a realizar nuestras actividades porque no vamos a estar dentro de los 5 sentidos. Entonces recuerden que no solamente es un tema laboral, sino pues también tenemos familias que quieren que estemos sanos y que estemos juiciosos y que estemos alegres en Navidad. Entonces los invito a que nos cuidemos, a que cuidemos a nuestros compañeros, reportemos todos esos accidentes laborales, todas esas condiciones inseguras que vemos. Si vemos el tema de la dotación, que está siendo un tema inseguro, pues también reportarlo. Y pues les agradezco muchísimo que pasen felices fiestas. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Les agradezco muchísimo. Feliz Navidad para todos. Hasta luego.